Bueno, chicos, después cualquier duda que aparezca, mientras vaya explicando, me paran, con el micrófono o el chat no tengo problema. O si no se escucha, también me avisan si se corta el audio y demás. Ahí le dejé también mi correo electrónico, por cualquier duda me pueden mandar un mail, no sé, capaz que vinieron con una consulta específica a la clase y querían sí o sí resolver ese ejercicio, me mandan y yo después de esta clase les trato de resolvérselos, se los mando por mail. Como bien les dije, a los que ya estaban, quizás algunos se sumaron recién, vamos a resolver un parcial, ejercicios de parciales de otros años. ¿Bien? Arrancamos con uno de los más simples, digamos, de lo que vieron en los primeros trabajos prácticos, que tiene que ver con dominio, y cuando relacionamos más de una función con otra, por ejemplo, la función suma o cociente, el cociente entre funciones. Como bien dice acá, ejercicio número 1, dada f de x igual logaritmo natural de x menos 2 y otra función g de x igual logaritmo natural de 5 menos x, nos pide dos cosas. En el inciso A, hallar el dominio de la función suma h de x, que es igual a f de x más g de x, y el inciso B, que nos pide hallar el dominio de la función cociente entre la función f, o sea, de jx, que es f de x dividido g de x. Bien, vamos a hacer ambos casos. Empezamos con el inciso A. Bien, como bien teníamos estas dos funciones, f de x y g de x. F de x era logaritmo natural de x menos 2, bien, como bien acá mencioné en la filmina, la función del logaritmo natural tiene como restricción que el dominio es el intervalo 0 más infinito. ¿Qué significa esto? Que no se pueden tomar ni el 0 ni valores negativos, de manera que entonces lo que se contiene dentro del paréntesis debe ser mayor a 0 estricto, ni siquiera mayor o igual. Bien, despejando esta restricción que ponemos, no sé si se acuerdan de la función logaritmo natural, si ahí no tienen en mente, si no la pongo acá. Bien, el dominio gráficamente, ¿no? Ahí hay un spoiler del ejercicio pero para que vean el gráfico y que se acuerden cómo era la función del logaritmo natural. No sé si saben, bueno, esto en internet ponen en Google función logaritmo natural o alguna graficadora de funciones en Google y pueden insertar la función y les va a salir el gráfico. Supongo que eso se los habrán dado en los profes en la cursada. Pero bueno, la función de logaritmo natural, como ven, nunca incluye al 0 en el dominio y luego son todos los reales positivos menos el 0. ¿Bien? O sea, es el intervalo 0, intervalo abierto 0, más infinito. ¿Se entiende por qué el dominio de una función logaritmo natural nunca podría ser 0 o valores de x negativos? Sí. Bien. De manera que entonces el dominio de esta función va a tener como restricción que lo que se contiene en el paréntesis sea positivo. Despejando nos da que x sea mayor a 2. No sé si vieron así la formalización, pero para denominar formalmente el dominio de la función f de x, se la denota con una d sub f de x, que es igual a, entre llave para mencionar a un conjunto de números, que son todos los x, tales que x pertenecen a los números reales, con la restricción de que x sea mayor a 2. ¿Bien? O sea, va a contener el intervalo 2 cerrado más infinito. Ese va a ser el dominio de la función logaritmo natural x menos 2. ¿Se entendió hasta acá? Una pregunta. Sí, ¿Puede haber otra forma en que nos den tipo para poner la opción correcta en el dominio? sí, sí, hay otras ¿De formas otra forma? de expresar el dominio. Por ejemplo, el intervalo. Podría simplemente decir, por ejemplo, 2 con paréntesis, ¿no? O sea, intervalo abierto, más infinito. Recuerden que cuando no se incluye, o sea, cuando es mayor y no mayor o igual, es un paréntesis, no es un corchete, ¿bien? Si esto fuera mayor o igual, esto sería un corchete. Eso se entiende, ¿no?
Eso sí. Perfecto. Bien podría ponerte esta opción en el multiple choice. Bien, un intervalo. O directamente que te ponga x mayores a 2. Bien. O todos los reales menos infinito hasta 2. Algo así podría ser. Bien. Interprétenlo como que a partir de 2 no incluido en adelante va a ser el dominio de la función que está ahí arriba. Voy a leer el chat. Con igualar a 0 ya tenemos el dominio, ¿no? No, no hay que igualar a 0, hay que poner mayor a 0. Porque como bien dice acá, la función del logaritmo natural estrictamente toma valores de x mayores a 0, nunca iguales. Bien, genial. ¿Se entendió entonces? Cualquier cosa me dice. Sigo entonces con la otra función, g de x, o sea, ya vimos esta, su dominio, ahora va la función g de x. Esto es lo mismo, hacemos, como es también una función de logaritmo natural, lo que hacemos es hacer la desigualdad 5 menos x mayor a 0, despejamos y nos da que el dominio va a valer para todos los reales menores a 5, estricto menor. Lo mismo, entonces, el dominio de g de x va a ser todos los x, tales que x pertenecen a los números reales, con x menores a 5. También podría decir el intervalo menos infinito, disculpen la desprolijidad, 5 no incluido. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo hallamos los dominios de ambas funciones? Sí, dentro de todo. Lo importante acá es que tengan en cuenta de qué función hablamos. O sea, lo primero que tienen que pensar es en el gráfico, la forma más fácil para darse cuenta de cómo hallar el dominio. Piensen que el dominio es todos los valores de x que puede tomar la función. Si ustedes agarran la calculadora y ponen logaritmo natural de -1 o logaritmo natural de 0, les va a aparecer un error. Entonces, no es posible calcular valores negativos o el 0 con el logaritmo natural. Entonces ya sabes de antemano que x menos 2, el resultado de x menos 2 o de 5 menos x, no puede ser ni 0 ni un valor negativo. ¿Bien? No sé si ahí se entendió lo último que dije o los compliqué más a los que tenían dudas. Sí, se entendió. Genial. Buenísimo. A ver el chat. Perfecto. Paso entonces. A ver si se puede pasar acá. Genial. Entonces, hallamos el dominio de f y el dominio de g para poder determinar ahora el dominio de la función suma, que es f de x más g de x. ¿Bien? Entonces, tenemos las funciones y hallamos los dominios. Acá lo que hice básicamente fue transcribir la información. La función suma que estaba en el enunciado y la expreso algebraicamente, pues si la llegan a pedir. Sería la suma de ambas. El dominio de la función resultante es la intersección de los dominios de las funciones intervinientes, es decir, debe ocurrir simultáneamente el cumplimiento de ambos dominios. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál va a ser el dominio de h de x? Es lo que nos pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función suma de f de x más g de x? Bueno, para hallar el dominio de la suma de ambas funciones, o sea, de h de x, lo que vamos a tener que ver es la intersección de los dominios de f de x con g de x. O sea, la intersección de ambos dominios. Le respondo a Rocío, sí, después subo la filmina y también el video al canal de YouTube. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una forma gráfica de ver... Afuera, afuera, estás castigada. Alguien tiene el micrófono, no hay drama igual. Sí, perdón. No pasa Estaba nada. retando a mi perra. Puede pasar.
El dominio de f y el dominio de g, ¿bien? Entonces, una forma gráfica de verlo es, por ejemplo, esto es la representación gráfica de los números, la recta numérica. Habíamos visto que el dominio de f eran de 2 no incluido, por eso un círculo vacío, más infinito. Y el dominio de g era menores a 5, tampoco incluido. Entonces pongo un círculo no relleno para atrás. ¿Cuál creen que es la intersección de esto? ¿En qué momento ocurre el dominio de f y el dominio de g? Bueno, ocurre entre 2 y 5. Es el único intervalo, digamos, donde ocurren ambas cosas, por así decirlo, ambos eventos. Bien, entre 2 y 5. Súper desprolijo, pero supongo que algún profesor se los habrá mostrado en alguna pizarra con tablet o algo más prolijo. Disculpen la desprolijidad. Bien, entonces, el dominio de h de x va a ser cuando x sea mayor a 2 y cuando x sea menor a 5. Entonces, cuando x esté entre 2 y 5, no incluido. Esa es la intersección de ambos dominios. Eso es algo que lo habrán visto seguramente en el taller de matemática de ingresantes, lo de intersección de intervalos. Pero bueno, o en el colegio capaz. Pero bueno, básicamente el dominio se puede lograr conseguir a través de la intersección de ambos dominios. Y ahí hallamos el dominio de la función suma. ¿Se entendió? Una pregunta, profe. Sí. Cuando haces la suma, siempre tengo que entender que hay que hacer una intersección. ¿Cómo? No se escuchó bien. Decía que la intersección es porque estás haciendo la suma. Claro, en este caso solamente la intersección. Sí. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver el caso de la función cociente, que en ese caso, y ahí voy a pasar de paso, Ok. se agrega una restricción más, para el caso de jx, que es la división entre f de x y g de x. Acá también se debe cumplir la intersección, pero hay otra restricción adicional, que como bien saben no se puede dividir por 0. ¿Bien? O sea, g de x no puede dividirse por 0. Perdón, lo dije mal. G de x no puede ser 0. No se puede anular el denominador del cociente. ¿Se entiende eso? En este caso, que g de x no pueda ser 0, ¿se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Sí, sí. Para eso entonces, el logaritmo natural de 5 menos x no puede ser 0. Entonces, y acá también nos importa el gráfico, siempre es importante ver el gráfico. Una función de logaritmo natural se hace 0 cuando x es igual a 1. Bien. Perdón, una función no, esta función. Me quedé pensando. A ver, esperen que... Esto era el caso general. Esta observación no los confundo, capaz, me confundí yo. Esta observación sirve para el caso general, o sea, cuando no es lo mismo esta función que estoy señalando en rojo con esta, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Porque una está trasladada, o sea, una es 5 menos x y otra es x. Esta observación es para el caso de logaritmo natural de x, no logaritmo natural de 5 menos x. Entonces, cuando x es igual a 1, acá, este punto, la función se hace 0, se anula. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si el denominador fuera ln de x, diríamos que x no puede ser 1, el dominio no puede contener al 1, porque haría 0 al denominador y no se puede dividir por 0. Pero bueno, ahora se va a entender un poco más en la siguiente filmina. Ahí lo vuelvo a explicar. Acá, lo que dice acá, teniendo esta función, que es el cociente de f de x, o sea, f de x dividido g, que es básicamente agarrar las dos funciones que teníamos y dividirlas, sabemos que el denominador, que es lo que voy a marcar en amarillo, no puede ser 0. Y acá lo que dice, entonces, es que el logaritmo natural de 5 menos x tiene que ser distinto de 0. Planteo esta
este problema. Lo resuelvo despejando como una ecuación, ¿bien? Perdón. No es que despejo esto de arriba, sino lo que hago es que lo de adentro, 5 menos x, no puede ser 1, ¿bien? Porque recordemos, ahora en la calculadora, el logaritmo natural de 1 da 0, ¿bien? ¿Se entendió eso? Quizás los compliqué porque lo expliqué medio mal. Claro, claro, primero quisiste decir que no puede ser 0 porque se anula, y ahora también querés decir que siendo 1 también se anularía. En realidad lo que no tiene que ser 0 es todo, digamos, el logaritmo natural de La 5 parte de menos abajo. x. La única forma de que eso sea 0, o sea, de que el logaritmo natural de cualquier cosa sea 0, es que ese cualquier cosa sea el 1, ¿se entiende? Cuando x vale 1, si yo hago el logaritmo natural de 1, hagan en la calculadora, el logaritmo natural de 1 les va a dar 0. Bien. Tenemos que tratar de que 5 menos x no sea 1. Porque si hay 5 menos x es 1, o sea, cuando x es 4, ¿no? Si 5 menos x es 1, entonces nos va a dar que el logaritmo natural de 1 va a dar 0. Y nos va a quedar una función que está dividida por 0. Y dividir por 0 no se puede. Voy a borrar lo anotado a ver si lo vuelvo a explicar si no se entendió. Repasando entonces. ¿Qué es lo que no tenía que suceder? No tiene que suceder que la función del denominador g de x, que es logaritmo natural de 5 menos x, nos dé 0. La única forma que eso nos dé 0 es que 5 menos x sea 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Chequean en la calculadora. Se ve gráficamente acá. Si lo que está dentro del logaritmo natural es 1, me da 0. ¿Bien? Entonces, para que esto no sea 0, lo de adentro, 5 menos x, no tiene que ser 1. Y ahí sí resuelvo. La única forma de que 5 menos x no sea 1 es que x no sea 4. Díganme si ahora se entendió, repasándolo. Sí, ahí sí. Se entiende, Bien. sí. Sí, se entendió. Entonces, el dominio de la función j, que es f dividido g, va a ser la intersección de ambos dominios sumado a la restricción de que x no puede ser 4. ¿Bien? Entonces, ahora, antes que teníamos que x podía estar entre 2 y 5. Ahora va a poder estar entre 2 y 4 no incluido, y entre 4 y 5 no incluido. ¿Bien? ¿Cómo hago el O con este símbolo? Unión. ¿Bien? Y ahí hallamos los dos dominios. Dejo un silencio para que lo piensen por si hay alguna pregunta. ¿Puedes explicar otra vez lo del dominio que no me quedó claro? O sea, entendí lo del 4 esto, pero ¿cómo llegaste al dominio de J? A esta expresión, digamos, Claro, claro. es la misma que antes, o sea, esto es una formalización, ¿bien? Dominio de J es con la llave, ¿no? Todos los x, tales que x pertenecen a los reales, y ahora la restricción es que x no pueda ser 4. O sea, x va a tener que estar entre 2 y 5. ¿Por qué entre 2 y 5? Porque habíamos dicho que era... habíamos dicho que tiene que ocurrir la intersección de los dominios de f y de g. Y vuelvo para atrás para... Claro, sí, lo entendí. Claro, estoy acostumbrado a verlo de la otra forma. Claro, sí, perdón si los compliqué con la notación. Sería 2,5 y el menos 4, ahí aparte. Claro, ahí lo escribo de otra forma, a ver si se entiende así, en intervalos. Sería así, ¿se entiende? Uy. Sí, se entiende. Es un 4,5, no es, o sea, 4 hasta 5, no es
45, perdón que quedó pegado. Entonces va a ser todos los x entre 2 y 4 y entre 4 y 5. Ese va a ser el dominio del cociente de esta función. Brittany, ahí leí tu chat. No, todos los reales no. Porque si vos decís todos los reales menos el 4, estás incluyendo también, o sea, estarías, si yo digo todos los reales menos el 4, estaría diciendo esto, que va de menos infinito, menos infinito hasta 4, unión 4 más infinito. Eso no. Cuidado con esto, no. Le pongo cruz. El 4, claro, nunca se toca. El 2 y el 5 tampoco. ¿Se entendió por qué reales menos el 4 no? Porque si no estarías tomando valores negativos, o sea, valores anteriores al 2 y valores posteriores al 5. Y habíamos dicho que la intersección de los dominios de f, o sea, la intersección del dominio de f con el dominio de g era entre 2 y 5. Si ahora a eso le agregamos que encima no puede ser 4, nos da este resultado que marqué en rojo, que es lo mismo que esto. Es otra forma de escribir. Díganme si no se entendió, porque capaz que no les mostré el enunciado y los hice perder. No tengo drama en volver a explicarlo. Perfecto. Sigo entonces. Ahí terminamos el ejercicio 1, ¿bien? El ejercicio 2 también es de funciones, los primeros TPs. Ahora agregamos el tema de si es función par y si es invertible. Bien, lo de inyectividad, subyectividad y biyectividad. Ah, perdón, vuelvo para atrás, no se entendió lo del dominio. Si quieren, activen el micrófono y me preguntan bien qué es lo que no se entendió. O sea, no se entiende por qué no va el 4, o no se entiende por qué va entre 2 y 4 y entre 4 y 5. Yo no entiendo por qué va entre 4 y 5. Bien. Primero hay que ver esto, ¿no? Lo que escribí acá. De esta manera, el dominio de J debe contener al dominio de F y de G. Para eso, para que contenga el dominio de F y de G, recordemos que la intersección de F y de G nos daba este resultado, ¿no? O sea, entre 2 y 5. El dominio de la función suma, por ejemplo, que es o sea, la intersección de los dominios de F y de G nos da entre 2 y 5. Eso se entendió, ¿no? ¿En su momento se había entendido? Bien. Como la intersección de los dominios de F y de G era x mayor a 2 y menor a 5, o el intervalo 2, 5, como quieran decirlo, es lo mismo, entonces ahora se le agrega una restricción. Nos quedó que x no podía ser 4, porque si yo hago, miren acá donde estoy marcando, 5 menos 4 me da 1, logaritmo natural de 1 da 0, y yo no puedo dividir por 0 matemática 1, así que no puede pasar que, en matemática 1 no, en el conjunto de los reales. Entonces, yo no puedo hacer que x sea 4. ¿Se entiende? Porque si yo pongo que x sea, o sea, si yo a esta función j le digo, bueno, sí, que x sea 4, ok, está bien, pongo que x sea 4 y me va a dar logaritmo natural de 1, porque 5 menos 4 es 1, si x vale 4. Y hagan la calculadora, le van a ver que eso les va a dar 0, y dividir por 0 no se puede. Entonces, a lo que ya habíamos encontrado antes, que x estuviera entre 2 y 5, ahora hay que agregarle la restricción de que x no sea 4. Entonces, habíamos dicho que tiene que pasar que x sea mayor a 2, que x sea menor a 5, y que x sea distinto de 4. Tienen que pasar estas tres cosas.
¿Por qué estas dos primeras? Bueno, porque es la intersección del dominio de F, intersección dominio de G. Ya lo habíamos resuelto antes. Eso se había entendido, me dijeron. Y ahora le agregamos esto, que X sea distinto de 4, para que no nos quede 5 menos 4. Porque 5 menos 4 nos da 1, y logaritmo actual de 1... 10 veces dijo lo de 1. Lo volví a explicar porque me habían preguntado. Si ya se entendió, sigo entonces. Sigo entonces, porque entiendo que ya lo expliqué varias veces. No, de nada, Karen. Ejercicio 2. Tenemos la función valor absoluto 3 de x menos 6. Allá el dominio e imagen. Chequear que la función sea par, que sea invertible, y en caso de no serlo, hallar un dominio y codominio adecuado para que lo sea. Encuentre la función inversa de la función redefinida por usted. Bien, tenemos la función valor absoluto. Todos lo vieron en los trabajos prácticos, la función valor absoluto. Sí, sí. Joya. Bien, entonces, incluye a todos los reales, porque voy a graficar, por ejemplo, esta función valor absoluto tiene esta forma, esto es y, esto es x, y obviamente se incluyen a todos los reales, bien, en el dominio. ¿Por qué? Porque si viene el eje de x, los incluye a todos. Entonces, la imagen de la función se corresponde con los valores que toma la función f de x para todos los posibles valores de x, todos los números reales. Por definición, el valor absoluto de x siempre será mayor o igual a 0 y nunca negativo. Básicamente porque el valor absoluto de menos 1 es 1, y el valor absoluto de 1 es 1. Siempre nos va a dar positivo, estrictamente, o 0, si es que, por ejemplo, nos da valor absoluto de menos 2 más 2, ¿no? Entonces, en general, una función valor absoluto tiene como dominio los reales y como imagen de 0 a más infinito. Ejercicio B nos dice que nos pregunta que la función sea par, si la función es par. La definición es esta, no sé si la habrán visto de otra forma, pero una función f de R en R, o sea, con dominio en R y codominio en R, es una función par si para todo x perteneciente a los reales se cumple la siguiente relación. Que la imagen de menos x sea igual a la imagen de x. O mejor lo dije mal, imagen quizás nos confunde, pero básicamente, por ejemplo, una parábola nos da, por ejemplo, acá tenemos a menos 1 y acá a 1. Si ustedes se fijan cuál es el f de menos 1, nos vamos hasta acá y llegamos acá. Y lo mismo acá, vamos hasta acá arriba, todo dicho de manera bastante burda, ¿no? Pero digo, para que se entienda. Y nos fijamos que da el mismo valor de la función f de x para menos 1 y 1. Este es el caso de una función par. ¿Se entiende eso? Sigo entonces. ¿Se entiende, sí? Básicamente tenemos la prueba básicamente de la función que nos dieron, que es 3x menos 6, y tenemos que chequear que sea par o no. Entonces debería ocurrir que 3 de x menos 6, el valor absoluto de 3 de x menos 6 sea igual que el valor absoluto de 3 por menos x menos 6. ¿Bien? La forma de mostrar esto es sencilla con un contraejemplo. O sea, ya mostrar que no se cumple para un valor de x, listo. Entonces no es par. Si ya no se cumple para una situación, ya la función deja de ser par porque se anula la definición. En el caso de, por ejemplo, yo tomé x igual 1, ¿bien? Y entonces lo que tengo que hacer es reemplazar 1 acá y acá. ¿Bien?
y qué es lo que hice en estos dos casos. F de 1 va a ser 3 menos 6, el valor absoluto, que es el valor absoluto de menos 3, que es 3. Y f de menos 1 va a ser menos 3, bien, porque va a ser 3 por menos 1, que es menos 3, menos 6. Y nos da valor absoluto de menos 9, que es 9. Entonces, ocurre que son distintos, o sea, no se cumple esta definición, de acá no se cumple. Entonces la función que tenemos acá no es par, ¿bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Una consulta. Sí. ¿Siempre, o sea, la forma de verificarlo es con un contraejemplo o hay alguna otra manera? Porque, o sea, puede ser que agarremos algún número y nos dé igual, pero al final no, o no sé. Exacto, porque puede pasar que te dé igual para un número. Entonces la forma de hacerlo es chequeando que no dé lo que se dice un contraejemplo, porque si vos mostrás un ejemplo donde sí se cumple, vas a suponer que sí, pero no tiene que ocurrir para todos los valores de x. Y acá no se cumple, por ejemplo, para 1 y menos 1. Entonces, a lo que voy es, capaz eligen otro número que sí les da y dicen, ah, bueno, es par. No, fíjense que sea para todos los valores. También la forma de verlo eso es gráficamente, ¿no? Si es una función simétrica, que está centrada, perdón, quise decir que el centro de la función esté en 0. O sea, si la función era así, valor absoluto así, sí, ahí sí. Pero en este caso no está centrada en 0 la abscisa y la ordenada. ¿Alguna duda? No se entendió. Joya. Sigo entonces, no es par la función, ahora hay que ver si es invertible. Y esto es repasar la definición. Una función es invertible si es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces decimos que es inyectiva y subyectiva. ¿Bien? De nuevo, una función puede ser inyectiva y no ser subyectiva, entonces no es biyectiva y entonces no tiene inversa. O al revés, la función puede que no sea inyectiva, pero sí subyectiva, entonces no es biyectiva y tampoco invertible. Entonces tiene que ocurrir las dos cosas simultáneamente. Tiene que pasar que sea inyectiva y subyectiva para que tenga inversa. Cuando decimos que sea invertible, decimos que tiene que tener una inversa. ¿Bien? Eso igual no es más que duda, es, digamos, memorizarlo en algún sentido, que para la función inversa tiene que ocurrir que existan ambas cosas, que sea inyectiva y subyectiva. Habría que repasar cada definición. Una función es inyectiva cuando a valores diferentes del dominio le corresponden valores diferentes del codominio. Para todo x1, x2, ¿bien? Pertenecientes al dominio de la función. Entonces, agarramos un par de puntos, x1, x2, distintos, entonces tiene que ocurrir estrictamente para todos esos valores distintos que la imagen, perdón, que los valores diferentes del codominio sean distintos, que f de x1 sea distinto de f de x2. La forma gráfica de darse cuenta es la siguiente, x e y. Tiene que ocurrir que voy a graficar, por ejemplo, la función identidad, ¿no? La función identidad es esta, obviamente con una regla, f de x igual y. Entonces, tiene que ocurrir que cuando ustedes trazan en todo el gráfico líneas horizontales, solamente intersecta la función en un solo punto. Cuando eso ocurre, gráficamente, entonces se puede verificar que es inyectiva. Una función lineal es inyectiva, siempre. Porque si ustedes trazan líneas, en este caso rojas, horizontales, que intersecten a la función, y solamente choquen en un solo punto, que son los que marqué acá, cada una solamente corte en un solo punto, entonces va a ser inyectiva la función. Supongo que ya lo habrán visto varias veces.
Entonces, Una pregunta, profe. sí, Una pregunta aparte. El tema de lo inyectivo, a mí me surge una duda con el tema del codominio. O sea, como que entiendo lo que es, pero no me cierra. O sea, sacando el tema del gráfico, la forma gráfica entiendo, pero el tema del codominio no me cierra. O sea, ese es un dato que me lo tienen que dar, yo lo tengo que deducir. O sea, eso no entendés por qué, nunca lo entendí, la verdad. cómo darse cuenta matemáticamente, decís. Sí, claro, algo así Joya. sería así. Ahí lo vamos a ver en este caso, por ejemplo, a ver si queda un poco claro. Pero lo que Ok, tendrías ok. que chequear es que, o sea, también lo mismo con un contraejemplo. Vos si, pensando en el otro caso, ¿no? Supongamos que la función valor absoluto es así, para este caso. No sé si es así estrictamente. Supongamos que es así, ¿no? Entonces, obviamente que esto es el eje, lo voy a hacer, esto es Y y esto es X. Voy a poner una pizarra mejor, porque esto es... ¿Se ve la pizarra? No. Ahí sí. Genial. Casi. Bueno, voy a... X, Y. Entonces, voy a graficar esta función, valor absoluto. Entonces, a quien me preguntó, supongamos que esto es -1. Bueno, acá no vale porque me confundí una cosa. Esperen, así era. Supongamos que esto es recto, ¿no? Bueno. Supongamos que esto es 2 y esto es 7. Entonces proponemos que x1 sea 2, que x2 sea 7. Son dos números distintos. Entonces se cumple la hipótesis. x1 es distinto de x2. ¿Qué ocurre? ¿Cuál va a ser f de 2 en este caso? ¿Va a ser igual a f de 7? Bueno, gráficamente vemos que sí, porque en el codominio, que son los valores que le corresponden a y, al insertar valores de x, el conjunto de los valores, perdón, nos da el mismo para ambos, ¿ven? O sea, f de 2 es igual a f de 7. Entonces no se cumple la definición de inyectividad. ¿Se entiende? O sea, no se cumple que esto sea distinto. Esto, está acá, no se cumple. Eso quizás ya lo habías entendido. Pero ahí entra el juego del codominio, en darse cuenta de que acá, al ser iguales, o sea, al tener dos valores distintos, 2 y 7 son distintos, x1 y x2 son distintos. Sin embargo, f de x1 es igual a f de x2. O sea, en el codominio de la función, que es el conjunto de valores de los elementos que le corresponden a y, ocurre que nos da el mismo valor. ¿Se entiende eso? A priori, ahora igual lo vamos a volver a explicar en el ejercicio. Pero a quien me Sí, eso se pregunta. entiende. Joya. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos la función valor absoluto de 3 de x menos 6, y para ver si es inyectiva, bueno, proponemos también dos puntos, 1 y 3. Reemplazo 1 y 3 en la función. Cuando reemplazo 1 me queda 3 por 1 menos 6, sería valor absoluto de menos 3, que es 3. Y cuando reemplazo por 3 en la misma función me queda 3 por 3 menos 6, entonces me va a quedar 9 menos 6, y ahí me queda 3. Entonces me va a quedar de ambos lados valor absoluto de menos 3 en este caso, y acá valor absoluto de 3, y en ambos casos me da 3. Entonces, el valor que le corresponde del codominio
a los valores x1 y x2 es el mismo. Entonces esto de acá arriba no se cumple, y ahí por eso entra en juego lo de le corresponde valores diferentes del codominio. Bueno, esto no se cumple, entonces no es inyectivo. Porque x1 y x2 son distintos, sin embargo f de x1 es igual a f de x2. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Perfecto. Se entendió. Ahora ya sabemos que no es inyectiva. Si ya no se cumple una de las dos condiciones, que tienen que ocurrir las dos simultáneamente, entonces no tiene inversa, porque no es biyectiva. Sin embargo, se puede modificar. Ahora veamos si es suryectiva. Entonces, una función es suryectiva cuando el codominio coincide con la imagen. Acá quizás sí entra, a mí me costaba entender esto, pero bueno, básicamente lo que tienen que pensar es que el codominio siempre son los reales. O sea, salvo que nos digan lo contrario, ven esta parte donde dice f de r en r, acá. Sí. Ahí nos dice, bueno, el dominio va a ser todos los elementos de x que pertenecen a los números reales, y el codominio van a ser todos los posibles valores de la imagen de la función. Y bueno, como estamos trabajando en matemática 1, sabemos que son los números reales. En este caso, la función valor absoluto habíamos dicho que la imagen era 0 más infinito, ¿no? Porque siempre el valor absoluto de algo nos va a dar positivo o 0, nunca nos va a dar negativo. Esto está clarísimo. Bastante sencillo, digo. El valor absoluto de cualquier número nos va a dar positivo o 0. Entonces, la imagen va a ser de 0, el conjunto, el intervalo, perdón, de 0 incluido a más infinito. Y el codominio son los reales. Ahí no se ve bien. Esta es la imagen, este es el codominio. ¿Por qué el codominio son los reales? Bueno, lo dice acá. En el enunciado lo decía. Entonces, la única forma de que sea subyectiva es que la imagen sea igual al codominio. Como esto no ocurre, entonces no es subyectiva. Eso es bastante sencillo de analizar. ¿Se entendió, no? ¿Qué se puede hacer para que sea subyectiva? Pregunta, ¿en qué caso nos indicarían, cómo nos indicarían que el codominio no son los reales? ¿De qué forma nos daríamos cuenta? Por ejemplo, que te pongan así, mira. Sea f de R, que va de R a 0 más infinito. Bueno, ahora te están aclarando que el codominio es intervalo y no son los reales. Cuando te lo tienen que definir, cuando te ponen en el enunciado esto. Esa formalización. Este es el Ahí está. dominio y este es el codominio. Horrible. ¿Se entendió? Sí, creería. Básicamente, mirá, veamos el enunciado. Ahí voy. Si vuelvo al enunciado, decía acá, sea f de R en R. Bueno, ahí ya sabes. Este segundo, o sea, lo que va después de la flechita es el codominio. Bueno, acá dice que son los reales. ¿Bien? Entonces vos ya sabés que el codominio son los reales. Si acá en vez de haber R hubiera otra cosa, o sea, un intervalo, ahí. Y a la hora de graficar, utilizo normal el dominio. ¿Cómo? No entendí que Sí. Me dice que el dominio son los reales y el codominio, como dijiste recién, de 0 a más infinito. No. Cuando yo grafico, Ah, sí, tomás tomo el dominio. Cuando vos graficás, sí. Igual la imagen te sale sola, digamos, porque vos le insertás valores del dominio a la función, y ahí te sale la imagen. Claro. La imagen va a ser cualquier valor del codominio, y el codominio van a ser los reales. Entonces, en realidad es como una complicación que se hace en Mate 1 medio en vano. Lo que o sea, lo que te dicen es, bueno, el codominio es el conjunto de los números posibles de la imagen. Entonces, obviamente van a ser los reales, pero a veces te lo dan ajustado ya en el enunciado y te dicen directamente que el codominio es la imagen. Hay veces que sí, que hay valores, por ejemplo, una función lineal siempre va a ser igual el codominio que la imagen, porque son siempre los reales.
pero el valor absoluto o una función que sea un cociente, que no pueda ser cero el denominador, quizás ya trae complicaciones. Tipo, funciones cuadráticas de toda la vida serían La- surjectivas. las funciones cuadráticas, y en este caso vas a ver que la imagen, por ejemplo, está acá esto es 0, ¿no? La imagen va a ser de 0 más infinito. Y el codominio, si Ah, son no, números claro. reales, no. Bien. Claro, claro. De una, Siempre gracias. para ver imagen, acordate de ver una regla hasta que te salga, ¿no? Para ver imagen, veo lo que está de este lado, o sea, vertical. Y para ver dominio, veo de este lado. O sea, las X para ver dominio y las Y para ver imagen. El codominio por defecto, por default, digamos, de fábrica, siempre son los reales. Pensalo así. El codominio siempre son los reales, salvo que me indiquen lo contrario, acá. Entonces, si no son los reales, perdón, siempre son los reales. Si la imagen no son los reales, como por ejemplo el caso de esta función cuadrática, bueno, entonces ya ahí no va a ser surjectiva. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Volvemos. Entonces no es inyectiva y tampoco es surjectiva, no es biyectiva, entonces tiene inversa. Ahora hay que tratar de que sea inyectiva y surjectiva, o sea, habría que modificarlo. ¿Se entiende? Entonces, para que sea inyectiva, hacemos que la función de valor absoluto pase a ser una función lineal. Tenemos que entonces restringir el dominio a una sola ramificación. ¿Qué significa esto? Gráficamente piénsenlo así. Si teníamos esta función de valor absoluto, bueno, eliminemos una parte. Bien. Entonces nos va a quedar una sola parte de la función. Para eso hay que restringir el dominio. O sea, si el dominio era... Creo que alguien tiene el micrófono, se lo desactivo. Así no por cualquier cosa. El dominio era este, ¿no? Entonces, ahora para eliminar todo esto que marqué en rojo, toda esta parte del dominio la voy a eliminar. Entonces, horrible gráfico. Pero bueno, voy a tener que fijarme en qué momento la función de valor absoluto se hace 0. Tengo que hacer esto. ¿Se entiende? Porque cuando se haga 0, por ejemplo acá, en 2, ya lo sé, bueno, de un lado ya no lo voy a, o sea, un lado de la función ya no la voy a usar más. Entonces puedo eliminar toda esta parte y me quedo con solamente esto que redondeé. ¿Se entiende? O sea, restringo el dominio y hago que sea inyectiva. Porque yo sé que las funciones lineales son inyectivas. O sea, las funciones lineales digo una recta, ¿no? Bien. Entonces, para que sea inyectiva, en vez de ser el dominio todos los reales, ahora va a ser, bueno, los x mayores o iguales a 2. Y ahora la función sí es inyectiva, lo pueden chequear gráficamente. Punto lleno en 2, exacto. Sí, sí. Para que sea surjectiva, restringimos, entonces ahora ya es inyectiva. Y ahora, para que sea surjectiva, restringimos el codominio y la imagen. Bueno, lo que les expliqué recién, en vez de ser los reales, ahora el codominio va a ser de 0 más infinito y nos va a quedar así, ¿ven? Ahora se entiende lo que quise decir. El dominio no van a ser más los reales, va a ser esto, este intervalo, y el codominio va a ser este intervalo. Cambiamos el dominio para que sea inyectiva y el codominio para que sea surjectiva. Recuerden esto, ¿no? Para que la función sea inyectiva, modifico dominio, y para que la función sea surjectiva, modifico codominio. Y ahora sí va a ser biyectiva la función. En algún sentido lo que hice fue quitarle las barras de valor absoluto a esto. Nos va a quedar así la función, algebraicamente. ¿Preguntas?
Una pregunta, profe. Decime. Creo que ya lo explicó, pero en el tema de lo de para ver si es inyectiva o no, había puesto ejemplo x1 igual a 1 y x2 igual a 3 y hizo la comprobación y leyó que era igual. Pero yo ahora mientras estaba hablando lo probé con otros números y me da diferente. O sea, entiendo que no es inyectiva, entiendo por qué. Pero en el caso de que lo traten de hacer analíticamente, si me pasa esto, o sea, que al final me dan números diferentes, que no interprete que es ¿Decís inyectiva, no sé para si el me caso de explico. inyectividad? Sí, puede pasar que nos Sí, den. Claro, no siempre va a dar igual. Por eso siempre primero conviene pero, graficar la función, como dice en la pizarra, y presuponer dónde sería. ¿Se entiende? Que da igual. ok, entiendo, ¿Ves por qué no te va a claro, dar igual para pero, ¿Ves? Vuelvo a ¿se ve la pizarra? sí, Si yo agarro ahora otro valor, por ejemplo, el 8, ¿no? Como habrás hecho recién, no sé, con otros números. Y el 6, bueno, en este caso nos va a dar distinto, ¿ves? Acá va el 6 y acá va el 8. Bueno, ahí sí, para ese caso no claro, sé. entiendo. Siempre busca un caso que haga que ya se cumpla la definición de inyectividad. Igual no sé si de inyectividad, ya me perdí. Sí, creo que sí. Creo que sí, Pero igual acá lo que quise claro, explicar fue otra cosa, ¿eh? Era lo de codominio, lo de subject. A ver. Claro, no, sí, estaba con eso, Porque estaba, digo, seguía esta con eso, sí, función valor absoluto no es inyectiva, tendríamos que eliminar un tramo. sí, Pero bueno, era eso lo para entendí. explicarte lo que recién me preguntaste. ¿Se entendió entonces? Sí, se entendió, gracias. Bien. Sigo entonces. Ya tenemos que es inyectiva. Uy, me fui muy adelante. Y para que sea subyectiva, el codominio nos va a quedar esta función. Le sacamos la barra de valor absoluto y ya nos va a quedar una función lineal. Bien, nos va a quedar así la función. O sea, la mitad. Siempre piensen, con una función valor absoluto son como dos ramificaciones, o sea, una función lineal que va para un lado positiva, conveniente positiva, y para otro lado conveniente negativa. Bueno, agarren una de las dos pendientes y se quedan con una función lineal que es una semirecta. En este caso, en este caso, nos va a quedar que cuando x es 0, bueno, ahora lo vamos a graficar en la que sigue. Acá. Esta era la función valor absoluto, la grafiqué en Symbolab, no sé si conocen esa página. Si no, se las paso por el chat. Ahí pueden graficar funciones, ¿ven? Esta era la función de valor absoluto, entonces x menos 6. Y lo que hice fue, bueno, esto ya es spoiler, después les cuento. Pero bueno, esta es la función, la idea es justamente quedarse con esta parte o esta parte para que sea inyectivo. Y para que sea subyectiva, ajustar el codominio. Entonces, sigo, cualquier cosa me paran. Ahora queremos, digamos, hallar la inversa. ¿Por qué? Porque como hicimos que sea inyectiva y que sea subyectiva, o sea, nos tomamos solamente una ramificación de la función, entonces lo que tenemos que hacer es hallar la función inversa. Y hay dos pasos muy sencillos. Para hallar la inversa de una función, una vez que logramos que sea inyectiva y subyectiva, debemos despejar la x de la función correspondiente, despejar la x, es decir, de esta función que nos habíamos quedado, 3x menos 6, despejamos la x y nos da que x es igual a 1/3 de y más 2, y luego cambiar la x por la y la y por la x. Bien. Y nos queda que la función inversa es esta ecuación. ¿Dudas de cómo hallar la función inversa? Lo hago medio rápido porque capaz ya la habrán visto varias veces. O capaz no, por eso cualquier cosa me pregunto.
¿Se entendió? Ahora el chat. Sí, se entendió. Joya. Entonces, sigo y nos va a quedar que la función, esto sin restringir, acuerden que el dominio no era todos los reales. En este caso, como lo puse en un graficador de funciones, me hizo que sea así. Pero para que vean los tres casos, ¿no? F de x igual x es la verde, que es la función identidad. Es como la recta de 45 grados, básicamente. Y En el entonces, chat pusieron que no entendieron cómo llegaron a los valores de antes. Por las dudas te aviso. ahí va, gracias. No sé quién me... No, de nada. No veo sus nombres, perdón que no los... Rocío. Ahí va, Ahí tiene el micrófono prendido, le aviso si no. Ahí va. No entendiste cómo llegué, digamos, a la función inversa, a y igual 1/3 de x más 2. Rocío. Bien. Lo que hice básicamente fue recordar que nos habíamos quedado para que la función que teníamos, que era esta que estoy señalando con el cursor, valor absoluto de 3x menos 6, le sacamos las barras de valor absoluto para que sea inyectiva y subyectiva, y entonces sea biyectiva y tenga inversa. ¿Te acordás de eso? Nos quedamos con esta función, 3x menos 6. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, lo que hice fue despejar de esa función de y igual 3x menos 6 a x. Bien. Recordad que f de x es como decir y. Entonces, de esto que estoy señalando, despejé x y me quedó, bueno, paso sumando el 6 y más 6 igual a 3x, y después paso dividiendo el 3 y me queda x igual 1/3 de y más 2. Hasta ahí se entiende, ¿no? De cómo despejé x. El 2 sería 6 dividido 3, porque yo pasé dividiendo el 3. Entonces me queda 1/3 de y más 6 dividido 3, que es 2. Bien. Claro, que el 1/3 o sea, el 1 dividido 3 es porque básicamente vos pensás, si yo quiero que, de acá, ¿no? Mira, estoy señalando esto. Si yo quiero que se vaya el 3, despejar la x, divido por 3 en ambos lados de la función. Entonces me queda y dividido 3, 6 dividido 3 y 3 dividido 3. 3 dividido 3 es 1. Y dividido 3 es 1/3 de y 6 dividido 3 es 2. Bien. Ahí se entendió. Acuérdate que para resolver una ecuación lo que hay que hacer es siempre operar igual en ambos lados, en ambos miembros. Que ahí despejé la x y me quedó entonces esta función. X igual, esta ecuación. X igual 1/3 de y más 2. Bien. Luego nos dice que, o sea, esto es teoría, ¿no? Para poder hallar la función inversa, una vez que despejamos x, cambiamos x por y, o sea, tan simple como eso. X lo cambiamos por y, y acá y la cambiamos por x. Bien, y nos quedó entonces la función inversa. La pueden graficar. Esta. Cambié x por y e y por x. ¿Se entendió entonces? Me quedó que y es 1/3 de x más 2, esa es la función inversa. Perfecto, seguimos entonces.
La grafiqué como les comenté, ustedes después lo hacen tranquilos, si quieren, después de la clase. O sea, esta sería, la rosa sería y igual 3x menos 6, y esta sería y igual, la de recién, ¿no? La inversa. 1/3 de y más 2. La violeta es la inversa, y esta es la original. La original modificada, o sea, la original con nuevo codominio y codominio. ¿Se entendió, chicos? Pasamos al punto 3. Sí, se entendió. Perfecto. Sí, sí, se entendió. Después lo grafican tranquis. Ahora ya los últimos TPs para el primer parcial, quizás lo más difícil, no sé qué opinarán, o capaz no, que es ya con límites, ¿bien? Tenemos una función f de x, que es 5 de x dividido raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Nos pide que hallemos las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales de la función. Primero repasemos el tema de asíntotas. Recordemos que pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Les pedí solamente horizontales y verticales porque no suelen tomar oblicuas, pero no se queden con mi comentario, también repásenlo. Indican el comportamiento de una función, ya sea cuando la variable independiente tiende a más infinito, o bien cuando tiende a un determinado valor numérico. Tenemos acá las definiciones la definición de asíntota horizontal, que es esta. Que el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, nos dé un valor, una constante. Entonces decimos que y igual a esa constante b es la asíntota horizontal. Acá me confundí, no es la amarilla, es la de abajo. Porque tiene que tender a más infinito y a menos infinito, x, ¿bien? Esta es la definición en amarillo de asíntota horizontal. Que el límite de la función para x teniendo a más infinito por izquierda y por derecha sea una constante b, entonces la ecuación y igual b es una asíntota horizontal. Esto es la teoría, nos vamos a detener mucho acá. Vamos a resolverlo prácticamente, que es lo que estamos intentando ver, que es lo que les van a tomar en el parcial. Entonces, primero, recuerden, como tenemos la definición de que el límite de la función para x teniendo a más infinito y a menos infinito nos dé un valor, tenemos que ver los límites laterales, o sea, por izquierda y por derecha. Es decir, ver cuando la función, el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, y luego ver cuando tiende a menos infinito. Primero arrancamos con cuando x tiende a más infinito, ¿ven? Esto se tiene que explicitar acá abajo cuando lo hagan. No sé si les hacen subir una foto, pero bueno, ténganlo en cuenta. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es esto que está acá, reemplacé f de x por su función. Y acá es cuestión de tener mucha cancha con los pasos de límites, y ver cómo se resuelve. Acá lo que hice básicamente fue hacer factor común x cuadrado del denominador, o sea, lo que hago es divido por x2 en ambos términos y multiplico por x cuadrado. O sea, lo que hago es dividir todo por x cuadrado, distribuyo y multiplico por x2. Esto se puede cancelar y nos da igual, por eso lo puedo hacer. ¿Se entiende eso? Ese paso es importante para poder resolver un límite. ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, porque si no se nos va a más infinito el denominador y o sea, a priori, ¿qué es lo que piensa uno? Bueno, 5, o sea, cuando x tiende a más infinito, ¿no? 5x va a tener a más infinito.
Y x cuadrado menos 9, la raíz de eso, cuando x tiende a infinito, también va a tener infinito. O sea, nos da una indeterminación. Por eso hay que hacer todo este artilugio algebraico, como por ejemplo esto de x cuadrado, para poder resolver el cociente y hacer un límite que nos dé un número, como una constante. Pregunta Rocío, ¿por qué se toma x2 y no otro número? Bueno, porque lo que queremos hacer justamente es sacar a x del numerador, o sea, que quede abajo. ¿Por qué? Porque algo que tiende a infinito, esto voy a tener infinito, nos trae una complicación porque hace que todo el denominador tiende a infinito. Entonces lo que queremos hacer es eliminarlo. Bien, ahora vas a ver. Es una estrategia al ver los siguientes pasos. Entonces, lo que hice acá fue, de nuevo, como esto tiende a más infinito, porque 5 por más infinito tiende a más infinito. Raíz cuadrada de algo que tiende a infinito, porque x cuadrado tiende a infinito, también tiende a infinito. Entonces, es una indeterminación. Indeterminación. Y entonces hago este artilugio de extraer factor común x cuadrado del denominador, multiplico y divido por x cuadrado, básicamente. O sea, si yo el x cuadrado lo saco afuera del paréntesis, se me simplifica con el del numerador, ¿no? Entonces nos quedaría igual la función. Después, distribuyo la raíz, ¿ven? O sea, como es la raíz de un producto, es el producto de las raíces. Eso se puede hacer por propiedad. Bien. Raíz cuadrada de x cuadrado, ¿cuánto es? Valor absoluto de x. Bien. Y acá nos queda igual. Esto dividido, o sea, x cuadrado dividido x cuadrado nos da 1. Bien. Y tenemos acá esta anotación importante que como x tiende a más infinito, el valor absoluto de x no va a ser negativo, sino que va a ser positivo, porque está tendiendo a valores muy, muy grandes positivos. Entonces, acá omito el negativo y omito las barras de valor absoluto y dejo a x sola. Profe, una pregunta. Sí. Respecto a eso, el tema del valor absoluto. Si yo suponete en vez de x, solamente x, ¿no? Tuviera x más 1, ponele, ¿no? Sí. Y tiende a más infinito. Eso afectaría a todo lo que está dentro, ¿no? No solo a lo que sería la x. Claro, si en vez de, o sea, vos pensá sumarle 1 a más infinito, sigue siendo infinito, digamos. Es una explicación, no lo pone en un final eso, pero sí para empezar a entender un poco esto. Si vos algo que está tendiendo a infinito lo dividís por 2, sigue siendo infinito. O lo multiplicás por 1, por 3, por 4, por 5, o lo elevás a lo que sea, o le restás 100 o 1.000.000, sigue siendo infinito. ¿Bien? Okay. ¿Alguna otra duda hasta acá de cómo voy resolviendo el límite? Me preguntan nomás, no hay drama. No, por ahora bien. Joya. Entonces, ahora, como Rocío me había preguntado por qué agarrábamos x cuadrado. Bueno, ¿ves? Ahora x cuadrado quedó en el denominador, o sea, en el denominador del denominador. Entonces, 9 dividido algo que tiende a infinito, ¿cuánto nos da? Si yo divido algo que tiende a infinito. Perdón. Perfecto. Nos va a quedar 1 menos 0, entonces raíz de 1 menos 0 es raíz de 1, que es 1. Y arriba simplificamos esta x con esta y nos queda 5. Entonces 5 dividido 1, 5. El límite de f de x cuando x tiende a más infinito es 5. O sea, el límite por derecha de x tendiendo a infinito nos da 5. La reacción de mi madre. Entonces, esperen que quiero pasar y no me deja.
Ahora hay que ver el otro lado, de cuando x tiende a menos infinito. Bueno, básicamente son los mismos, hay que hacer los mismos procedimientos, digamos, para resolver el límite, así no lo vuelvo a explicar, mírenlo después, sáquenle una foto a esto, después les paso igual la filmina por mail, ni bien terminemos. Pero hacen exactamente lo mismo, solamente que el valor absoluto de x no va a ser x positivo, va a ser menos x porque x tiende a menos infinito. Pero después nos da lo mismo, solamente que nos queda entonces menos raíz de 1, entonces nos va a quedar 5 dividido menos 1, que es 5, ¿bien? Entonces, se cumple la definición de asíntota horizontal y tenemos que y igual 5 es la asíntota horizontal por derecha, y igual menos 5 es la asíntota horizontal por izquierda. ¿Bien? Se cumple. ¿Se entendió? Ahora hay que ver la Una asíntota. pregunta. Sí. Si el límite es positivo, te dio 5, ¿no? ¿Siempre si el límite es negativo te va a dar menos 5 o es posible que te dé otro valor? Si eso te va a infinito, entonces no hay asíntota horizontal en menos 5. En realidad lo que dije está mal. Cuando yo dije por izquierda y por derecha, estaba pensando en asíntota vertical. Lo tengo tan programado en la cabeza, disculpen. Ya lo que hacemos de ver si va más infinito o menos infinito es para ver si hay... Tiene un nombre, no me sale. Creo que se dice asíntotas... vos pensalo así, ¿no? Esto no sé si es la función, estoy graficando cualquier cosa. Pero supongamos que acá está 5, ¿no? Entonces, si esta es la asíntota, la función podría ser, por ejemplo, esta. Ahí vemos que la función es la negra, ¿no? Ahí la asíntota es 5, pero menos 5 no. Porque si vos ves, cuando x tiende a menos infinito, la función se te va a menos infinito. Ah, perdón, sí, a menos infinito, ¿ves? Pero si yo le pongo una asíntota también en menos 5, nos va a quedar distinto. Ok. Ahí lo iba a graficar la otra asíntota. Claro, entonces si te diera a menos infinito, eso significaría que tiene solo una asíntota, ¿no? Sí. ¿Cómo? Perdón, si acá nos diera... Claro, si por ejemplo en el caso del menos 5 te diera menos infinito. Claro, Significa que tendrías una tendrás sola siempre la asíntota, asíntota. exacto. Puedes tener Ok. una sola. Perfecto. En este caso ocurriría algo así. Lo más probable es que exista, ya si pasa eso, seguramente hay vertical también. Porque, por ejemplo, el gráfico podría ser este, mirá. Uy. Voy a agarrar otro, este no es. Podría pasar algo así. Esto es X. Qué difícil es sin pizarra. Espero la próxima poder hacerlo presencial. Tenemos y igual menos 5, y igual 5, son las asíntotas horizontales, y en negro voy a graficar la función. Bueno, supongamos que seguramente sea algo así. Podría ser, ¿no? Acá está menos infinito, acá está menos infinito. Y ahí vemos el límite cuando x se hace muy muy grande de f de x es 5, y ahí está la asíntota horizontal, y el límite cuando cuando x se va a menos infinito, nos da menos 5. Acá está menos 5. Acá está 5. ¿Se entiende? Podría ser, por ejemplo, así. En negro sería la función. Esto igual está horrible graficado, pero bueno. ¿Sigo entonces? ¿Alguna duda?
entiende, se entiende. Bien. Y ahora para ver asíntota vertical, recordemos también esta definición importante, que es esta. Si el límite de f de x, cuando x tiende a un valor en concreto, a, nos da más infinito, o menos, o sea, nos da infinito, digo, ya sea por izquierda y por derecha, entonces x igual a va a ser una asíntota vertical. Y acá hay una aclaración importante, ténganla muy en cuenta. Para saber cuál es el valor de a que debemos tomar, es necesario observar para qué valor la función f de x no presenta solución. Por ejemplo, si la función f de x es un cociente, entonces hallaremos el valor de a que haga que se anule el denominador. Porque entonces significa que ahí no va a poder tomar valor la función, va a haber una discontinuidad en esa asíntota vertical. Bien. Veamos cómo era nuestra función. Es un cociente, entonces el denominador no puede ser 0. Por eso puse el dominio van a ser todos los reales, menos el menos 3 y el 3. ¿Por qué? ¿Alguien lo puede explicar? Lo acabo de decir, pero bueno, vas a explicarlo un poco más. Porque lo hace 0. Claro, ¿por qué, digamos? O sea, si reemplazás... Porque menos 3 y 3 al cuadrado dan 9. Exacto. Y 9 menos 9 es 0, raíz de 0, 0, no se puede dividir. Perfecto. Entonces, ya tenemos candidatas a asíntotas verticales. 3 y menos 3. Bien, eso es clave para poder ver qué valor ponerle acá, porque si no, no sabemos qué valor usar acá en el límite. Bien. Entonces vamos a calcular el límite de x teniendo a 3, perdón, el límite de f de x con x teniendo a 3 por derecha y por izquierda. En ambos casos nos va a dar infinito, digamos. 5 por 3 da 15, digamos, el denominador tiende a 15. 3 al cuadrado menos 9 nos da 9 menos 9. Bien. Esto tiende a 0. 15 dividido 0 tiende a más infinito. Acá, esto ya lo estoy explicando, lo que ya está en la filmina, no tiene mucho sentido. Arriba tiende, como es por izquierda, a menos 3, tiende a menos 15 y abajo a 0 también. Entonces, se cumple, se verifica la definición de asíntota vertical para ambos casos. Bien. Llego a 3,3 por lo que dijeron recién algunos y lo que dijo algún compañero. Si vos reemplazás, Rocío, en la función esta, reemplazá por 3 y por menos 3, si haces en la calculadora, o mentalmente no, digo, menos 3 al cuadrado es 9, y 3 al cuadrado es 9. Siempre una potencia con exponente positivo nos va a dar positivo, entonces menos 3 y 3 al cuadrado nos va a dar 9, y 9 menos 9 nos va a dar 0, y lo que no queremos hacer es justamente dividir por 0, porque estamos en números reales. ¿Bien? ¿Se entendió, Rocío? Entonces, esos valores nos indican que hay discontinuidad de la función, o sea, allí la función no va a tener va a ser o bien hay una asíntota o hay por ejemplo, la discontinuidad puede ser evitable o inevitable, ¿no? Entonces puede suceder que sea evitable y se rellene, o puede ser que haya una asíntota, por ejemplo, algo así. Y acá no lo salva nadie, es inevitable. Una pregunta. Sí. Para, o sea, resolver, porque claramente tipo por 3 no puedes reemplazar la función ni menos 3 porque da 0 el denominador, se puede hacer una tabla, ¿no? Con valores cercanos, si es por la derecha o por la izquierda, y nada, como lo de abajo tiende cada vez a algo más pequeño, Claro. por eso tenemos Eso infinito está y bueno. menos infinito. Está bueno para sospechar, digamos, si es una asíntota o no. Exacto. Agarrás valores cercanos a menos 3 y a 3.
por izquierda y por derecha, digamos, o sea, -2 y -4, o 2 y 4, y te vas a dar cuenta, digamos, qué pasa ahí. Otra consulta. ¿Tienes idea si nos van a pedir tipo justificar o solamente va a ser tipo marcar? Porque, o sea, si yo pongo esta función, ponte en el GeoGebra, me tiro el gráfico y, o sea, saco las asíntotas solo viendo el gráfico. Sí, no, Entonces, yo creo que les van a hacer analizar algún... Antes se tomaba mucho, me acuerdo, te daban un gráfico y vos tenías que identificar todas las asíntotas, todas las discontinuidades. Algo que ya te lo den ellos, cosa de que vos no lo puedas resolver, digamos, con la página, claro, sino que sería muy tengas que fácil. interpretar lo que te dan. Seguramente es listo. así. Dale, gracias. Seguro algún punto así podría llegar a ver. Pero bueno, Bueno. no estoy seguro. Y acá, o sea, suponete que te van a dar algo así y vos tenés que explicar dónde están las asíntotas y por qué. Capaz puede pasar eso. ¿Ven? Acá están las 4 asíntotas, 2 horizontales y 2 verticales. Después lo ven tranquilo el gráfico. Y ahora queda el ejercicio 4 y terminamos. Este es más fácil. Tiene que ver con discontinuidades. Esto también se tomó en un parcial. Todos los ejercicios que vimos se tomaron en parciales presenciales antes. Tenemos la función a trozos, a priori, donde cuando x vale, o sea, hay que ver si es discontinua, evitable o inevitable, eso ustedes lo ven después, pero digo, acuérdense, cuando es evitable, significa que si se agrega ese punto al dominio ya está. No, igual en este caso, perdón, no es... sí, nada, estaba pensando en eso. Hay que ver, claro, si hay discontinuidad o no. Entonces, tenemos esta función y no tenemos el valor de a. O sea, en a hay un problema, ¿no? Y queremos evaluarlo. Para eso usamos las 3 condiciones de continuidad. ¿Se las acuerdan? Bueno, si no, ahora aparecen en la próxima filmina. Las condiciones que se deben dar para que la función sea continua son que a pertenezca al dominio de la función, y eso se cumple. Se cumple porque acá dice que la función vale 4 cuando x es a, así que la primera condición de continuidad se cumple. Después, que existe y sea finito el límite de f de x tendiendo a por izquierda y por derecha, que nos dé un valor. Eso es lo que hace que la función... Esto es lo que les quería explicar y no me salía cómo decirlo. Recuerden, esto es re importante, intuitivamente sirve un montón entenderlo. Ay, otra vez me confundí en esto. Ahí me iba a preguntar algo. No. Piensen esto. Esta función es discontinua, pero no es lo mismo esa función que si yo grafico esto. Bueno, esto está horrible. Bien. Hay una función que es evitable, creo que le decían así, evitable o esencial, no me acuerdo. Había otro nombre para... Ustedes capaz lo saben porque lo vieron hace poco en la teoría, yo me olvidé. Díganme, corríjanme. Y esencial y inevitable era lo mismo. Perfecto, entonces esta es la esencial o la inevitable. ¿Se entiende por qué? Porque yo acá, por ejemplo, este es el 2, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay una discontinuidad, hay una discontinuidad evitable en x igual 2. ¿Por qué es evitable? Porque básicamente si yo incluyo al dominio, al dominio el valor 2, ya está, eso se rellena y listo. ¿Por qué? Bueno, porque el límite, porque se cumplen las condiciones de que el límite existe y es finito. Esperen que quiero marcar con un color. Si yo analizan el límite, si vienen por izquierda nos da este valor. Y si vienen por derecha también nos da este valor.
Bien. Entonces, existe el límite. Lo único que no sucede es que la función contenga en el dominio al 2. ¿Bien? Perfecto, ahí Santiago puso evitable y esencial. Gracias. Dígame si se entiende esas dos diferencias, si todos la ven. Sí, sí. Perfecto. Sí, se entiende. Entonces, volviendo a la presentación, acá en este caso no pasaba, digamos, que... O sea, lo que sí sabemos que no sabemos si existe el límite porque no vimos el gráfico de la función. Lo que sí sabemos es que A pertenece al dominio, porque nos lo dice el enunciado, básicamente, porque lo incluye en la función a trozos. Lo que habría que ver ahora es, bueno, resolver el límite por izquierda y por derecha, o sea, el límite de f de x cuando x tiende a A por derecha, y cuando tiende a A por izquierda, y ver que nos dé lo mismo. Bueno, acá lo ven claramente, es muy sencillo el límite. Esta era la función, entonces, lo que pueden hacer acá es usar factorización, esto es un tipo de factorización. No me quiero andar en esto porque es algo más básico y lo pueden ver en internet, los pasos, pero básicamente cuando tenemos x cuadrado menos a cuadrado lo puedo expresar como x más a por x menos a, y acá se puede simplificar el x menos a con el x menos a, y me queda el límite de x más a, cuando x tiende a a por derecha. Bueno, entonces reemplazo x por a y me queda a más a, que es 2a. Lo mismo acá, se simplifica, y acá reemplazo a x por a y me queda 2a. ¿Bien? Entonces el límite por izquierda y por derecha es igual, y se cumple la segunda condición. La primera ya se cumplía, la segunda se cumple, y si se cumple la primera y la segunda, entonces se cumple efectivamente la tercera. Esto se cumple en consecuencia. Entonces la función es continua. ¿Bien? Igual el objetivo del ejercicio no era ver continuidad específicamente, pero nos sirve entenderlo para poder resolver lo que nos pide, que era hallar el valor de A. Justamente como se cumple 1 por definición, por el enunciado, y como comprobamos que se cumple 2, podemos utilizar la tercera condición como una igualdad para hallar el valor de A. ¿Ven? Acá lo explica. Cumpliéndose la condición 1 y 2 de continuidad, entonces se debe cumplir en consecuencia la condición 3. ¿Bien? Que la condición 3 era esto, que el límite de f de x cuando x tiende a A es la imagen, o sea, el valor de la imagen cuando x es igual a A. ¿Bien? Luego, f de A es igual a 2a. O sea, f de A va a ser igual al límite que nos dio 2a. Entonces, como habíamos dicho que cuando x es igual a A, la función vale 4, porque lo habíamos visto en el enunciado, ¿ven? F de x vale 4 cuando x es A. Bueno, como habíamos visto eso, entonces f de A, que es igual a 2a, va a ser igual a 4, 2a igual a 4, despejo es 4 dividido 2, me queda que A es 2. Y ahí resolvimos el enunciado y de paso repasamos continuidad. Estos ejercicios así que vos decís, cortísimos, vienen un montón de temas en un segundo. Límites, continuidad, tipos de continuidad y función a trozos. Así que nada, esto también es muy típico de parcial. Disculpa, una pregunta. Sí. Atrás, donde salió que el límite era 2a, es porque reemplazaste el x por el a y a más a sería 2a, ¿no? Perfecto, exacto, sí. Listo. Dale, gracias. Y acá lo que hice fue factorizar. Esto lo puedo expresar como esto. Perdón, yo le dije factorización, esto básicamente es... piénsenlo. El trozo de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados, creo. Exacto, no me sería el nombre, exacto. Básicamente si hacen distributiva de esto, les va a dar lo que está acá a la izquierda. Nunca hagan eso de esto, por ejemplo, ¿no? Porque cuando hacen esto, los profesores nunca más se reenojan.
esto no es lo mismo, es muy distinto a x menos a al cuadrado. No hagan distributiva de la potencia, si hay para una suma o una resta, salvo que sea un producto o una división, ¿no? Melina, al 2a llegamos, acá en el último paso del límite, ves que cuando x tiende a a, entonces lo que yo hago es lo siguiente. Si x tiende a a, me queda a, que tiende a x, más a, 2a. Lo mismo abajo. X tiende a a, entonces a más a, 2a. ¿Bien? ¿Se entendió? Joya. Y hasta acá llegó la clase de consulta y les dejé mi correo al final por cualquier duda. Obviamente me quedo por si hay alguna pregunta de este enunciado. Me pueden seguir preguntando. Les voy a pasar la filmina por mail o la suben los chicos, los compañeros del MUESE por los grupos. Y les subo el video. Mañana, ¿a qué hora rinden? Yo a las 2. Comisión 1 a las 2, no sé las demás. Ah, pensé que todos rindieron a la misma hora. Claro, pues si no colapsa la 24. Yo ahí vi tu pregunta, Renato. Si querés mandarme un mail de algún límite con... Renato, ahí leí tú en el chat. Mandame un mail con algún ejercicio puntualmente, así te lo resuelvo prolijo y te lo mando. Porque nada, en la pizarra se me va a complicar. Lo mismo Karen. Mándame un mail ahora y yo... Porque ahora entro a cursar a las 7. Pero no sé, díganme bien a qué hora rinden y yo se los mando antes de que rinden. Bien. Así no los hago así nomás porque estoy a las 7 entro a cursar. Después que me preguntó... Hay otra pregunta. Ah, el mail. Ahí está el mail acá abajo. emiliano.castro@econo.nlp.edu.ar. Uy, lo puse con coma. Buenísimo que haya servido, me alegro un montón, Santiago. A mí me sirvió un montón cuando la cursé en 2016 la materia, en primer año, también muestra así clases de consulta y literalmente me salvaron los parciales. No digo que este sea el caso, ya veo que... Pero bueno, mucha suerte, chicos, mañana. Cualquier duda me consultan por mail. Dale, gracias. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.